No tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir directo con aquellos temas que nos habían quedado pendientes respecto a esta enfermedad, que es el Duchenne, que es una distrofia muscular, que es una enfermedad degenerativa, y hablábamos que esto tiene una relación también con cardiopatías asociadas. Claro, porque al ser el corazón un músculo, claro, también puede ser afectado por esta problemática. Y de hecho, la mayoría de las personas que tienen algún tipo de distrofia muscular también tienen afectado el corazón en mayor o en menor medida. ¿De acuerdo? La afectación del corazón es algo que va siendo progresivo. Primero aparece la afectación de los músculos periféricos, no primero el corazón, ¿sí? Y después se empieza a afectar el corazón. Es mucho más frecuente, no en la de Duchenne, sino en otra, que es la de Becher, pero de todas maneras esto se ve afectado. ¿Cuál es la patología final que ocurre? Pueden ser dos cosas. O muscular, que el corazón se vaya reemplazando por una batería el músculo por grasa, entonces puede empezar a perder fuerza y dilatarse y hacer una cardiopatía dilatada, o eventualmente puede haber arritmias, porque como el corazón también tiene un sistema eléctrico interno, puede estar afectado al sistema eléctrico interno y de esa manera tener algún tipo de arritmias. Por eso es que aquellas personas que tienen una distrofia muscular, el control cardiológico es fundamental, es de base. Tienen que sí o sí hacer un control cardiológico de base y rutinario para ver si hay algún tipo de patología que se pueda descubrir rápidamente y empezar los tratamientos, porque existen tratamientos no curativos, como decíamos antes, pero sí de tratamientos que pueden evitar la progresión de la enfermedad y disminuir mucho los síntomas asociados a la parte cardíaca. Por eso, cualquier persona con diagnóstico de distrofia muscular sí o sí tiene que hacer una evaluación cardiológica para poder ver en qué estado está su corazón al principio y en el seguimiento. Bueno, nos metemos ahora en los cuidados paliativos. Sabemos, y cuando hablamos de este tipo de enfermedades degenerativas, que esto es un proceso que en algunos casos, como dice Ale, se vive con mayor naturalidad, en otros no tanto, pero lo importante es que la persona no se encuentre encerrada en su propio sufrimiento, ¿no? Y que pueda atravesar esto de la mejor manera posible. Sí, y no asociar siempre los cuidados paliativos a las enfermedades en su terminales, en la terminación o al cáncer, y saber que en estas enfermedades el servicio de cuidados paliativos lo que apunta es a lo que Cicely Sander llamaba al dolor total, que el dolor no es solamente físico, sino también social, espiritual, psicológico y emocional. O sea que ante todas estas dificultades con las que se puede presentar una persona, con las que se puede enfrentar una persona con estas patologías, también puede verse ayudada por un equipo que lo apoye para alivianar sus dolores, para, digamos, darle alguna ayuda con los malestares que tenga, con el apoyo emocional, con la mediación entre la familia y el equipo médico, para poder ayudarlo a tomar las decisiones correctas y oportunas, para elegir la mejor vida para esa persona en particular, con sus características personales, en función de las posibilidades de esa familia y de la manera en que lo puedan acompañar. Y es muy importante saber que estas personas se encuentran muchas veces con un estrés mayor, quizá por todo lo psicosocial, que quizá por la enfermedad misma, y entonces es tan importante trabajar sobre estos aspectos también como lo muscular. Y también saber que es importante prestar atención a todo lo que son cambios de humor, enojo, aislamiento social, porque todo esto también empeora muchísimo el pronóstico, y no solamente en los niños y en los adolescentes, sino también en sus padres, que realmente muchísimas veces sufren de las consecuencias de ser extenuantes cuidadores, digamos. Exactamente. Bueno, y para eso vamos a hablar con Jorge Coldonice y con su hijo Jorge. Él es diseñador gráfico, paciente con Duchenne, y forman parte de la Asociación de Distrofia Muscular, y nos van a contar cómo es este proceso de ambos lugares, ¿no? Papá e hijo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien. Costó llegar, pero llegaron finalmente. Qué alegría. Bueno, Jorge, empezamos por vos, papá. Contame cómo es la situación, porque sabemos que es una familia particular, porque tu esposa es portadora sana de esta enfermedad, que tienen 3 de tus 6 hijos, ¿es así? Sí, exactamente. Nuestra familia empezó a saber cuando Diego, que es el que tiene mayor, que tiene 37 años, sí, tenía 4 o 5 años. En ese momento todavía de la enfermedad, los mismos médicos que nos atendieron equivocaron primero el diagnóstico. Tuvimos como 2 o 3 años tratando sobre otras cosas, sobre epiplano, sobre otra, y después... directamente, o sea, estuvieron trabajando sobre otra situación completamente distinta. ¿Querés un vaso de agua, Jorge? No, te veo, pobre, está agitado, que llegaron así corriendo a último momento, así que ya te vamos a acercar un vaso de agua. O sea que, primero, el diagnóstico fue el equivocado. Entonces, imagino yo la angustia, porque
sentían que no había progreso. Es que en realidad, claro, cuando vimos que no había progreso, que se iba intensificando el tema de mal caminar, pasamos a otro traumatólogo, que era lo que nos habían indicado, y bueno, el traumatólogo ese nos dijo que fuéramos a un neurólogo. La neuróloga, en cuanto nos vio, dijo sí, es Duchenne. Es Duchenne, pero nosotros tenemos muy poca preparación en la facultad. Dice, la vemos muy por encima. Estoy hablando de hace... 37 años. Sí, no 37 no, pero 30 años atrás sí. Sí. Y bueno, en definitiva, nos declararon que sí, que era eso, y ella nos recomendó 2 lugares, que eran el Hospital Francés con el equipo del doctor Dubrovsky y el Hospital de Niños Viejo, que le dicen. Sí. Su vasito de agua. Gracias. Con la doctora Taratuto. O sea que toda una nueva experiencia, un nuevo mundo para ustedes. Imagino yo que tanto vos como tu esposa se desayunaban de una realidad que ni siquiera habían imaginado, ¿no? Para nada. Para nada. Cambió totalmente nuestra vida. Nuestra vida dejó de ser lo que teníamos pensado para dedicarnos. En principio era a ese hijo. Tanto es así que como no teníamos información de lo que era la enfermedad, seguimos teniendo chicos y finalmente, cuando nos enteramos, cuando ya venía el último. A ver, esto es impresionante escucharlo porque uno desea a sus hijos y está Jorge acá presente entre nosotros y imagino yo que la alegría de recibirlo es inigualable. Ahora, el no poder contar con esta información previamente para hacer inclusive un tratamiento preventivo o tomar la decisión a conciencia de qué es lo que uno está preparado para tener o para no tener, es básico en la vida. Y ustedes no tuvieron esa oportunidad, como decís. Le habían diagnosticado la enfermedad, pero no sabían que esto podía volver a repetirse en otros de sus hijos. Yo no sé si los médicos lo sabían o no, pero... Ustedes no lo sabían que era importante. No lo sabíamos. Obvio. Y bueno, cuando se dio todo el circuito de los chicos, apareció que intermitentemente se fue dando. El primero sí, el segundo no, el tercero sí, el cuarto no, el quinto sí y el sexto no. Y así se construyó nuestra familia. Un familión, sí. Tenemos que decir, un familión de 6 hijos con... obviamente con las dificultades propias que es convivir con una enfermedad que requiere de una asistencia permanente, porque lo vemos a Jorge, está en su silla de ruedas, pero muy independiente, porque se mueve con su silla para todas partes. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿vos trabajás como diseñador gráfico? Sí, trabajo desde casa, ¿viste? Y tengo clientes que hacen revistas y bueno, yo se las diseño. Bueno. Entre las revistas que hago también está de la Asociación de Distrofia Muscular, que es esta, Seguir Andando, sí. Donde me desempeño en la parte de publicidad. Hago el trato con los clientes, coordino a los vendedores, diseño los avisos. Bueno, y escribo alguna nota de vez en cuando. Se ve que eso es un tipo con empuje, con garra, y eso es absolutamente valorable. Seguro. Así que aquellos que necesitan de un diseñador gráfico, acá está Jorge. O enseguida le pasamos todos los datos. Licenciado en publicidad también. Muy bien. Bueno, contanos desde tu lugar, Jorge, ¿cómo fue tu experiencia con esta enfermedad y en qué realmente te has sentido afectado o si no te has sentido afectado? Porque también esto es una posibilidad. Claro, mira, la verdad yo tuve, entre comillas, la ventaja de ver a mis hermanos y bueno, como que eso me preparó psicológicamente para aceptar lo que venía de la enfermedad. Por supuesto. O sea, una vez que acepté la enfermedad ya no lo vi como un obstáculo. Fuiste para adelante. Exactamente. Y esto que dice Jorge, su papá también, porque imagino yo que el impacto con el hijo mayor ha sido distinto al de sus otros hijos, donde ustedes ya estaban preparados, no solamente afectivamente, sino a todo nivel, ¿no? De saber cómo ayudarlos, cómo asistirlos, cuál es el acompañamiento necesario que ellos necesitaban. Diego y nosotros fuimos a la escuela. Aprendimos a convivir con la enfermedad, claro, y con toda la problemática que trae, que no fueron
problemáticas mentales ni nada, No, porque no, mis obvio. chicos se recibieron, yo digo mis chicos, ¿no? Y para uno los hijos siempre son chicos, Jorge, es así. Mis chicos se recibieron todos, son profesionales, los tres. Bueno, los felicitamos. Y fue una lucha y una ayuda. Y un gran orgullo porque mis otros 3 hijos los llevaban a la facultad cuando yo no podía. Bueno, y Jorge se emociona y nosotros también porque sabemos lo que es la emoción que significa que un hijo con dificultades pueda sobrepasar estas dificultades, ir adelante y conseguir lo que quiere. Hacemos una pausa, nos secamos un poco los ojos y seguimos hablando con ellos. Ya venimos. Disculpe. Ese fue el problema, que sabía muy poco de VIH. Aunque ya tenía muchos amigos que se habían muerto de SIDA, como siempre piensa uno que es algo que no le va a llegar. Y me acuerdo que venía manejando y vi la prueba, fue cabrón. Creo que estuve como 2 días así, catatónico, analizando qué había pasado. Fue muy fuerte. Yo siempre digo que para mí el VIH era un póster en un hospital, en una campaña de prevención y punto. No está bueno crear la sensación de que no pasa nada. Se puede vivir con VIH, se puede vivir bien con VIH, pero está mucho mejor vivir sin VIH. Eso se escuchaba que tenían las trabajadoras sexuales, los gays, las personas que tenían varias parejas. La verdad que yo en ese momento no tenía conocimiento. Ahora llevo una vida normal. Mi pareja no es positiva. Me protejo con él y estoy feliz con mi familia. Antes sabía que existía el SIDA, no el VIH. No lo asumía como el virus que lo causaba, sino yo decía el SIDA. Yo tenía una pareja aparentemente que me era fiel, entonces decía que esto no me podía estar pasando a mí. Estar consciente de que una pastilla te va a ayudar a salir adelante, que finalmente tienes que vivir. Tengo 5 años viviendo con la infección que no me he muerto. Pienso vivir muchos años más. ¿Sabías que el plan médico obligatorio establece que en los casos en que sea necesaria la aplicación de hemodiálisis y de diálisis peritoneal continua ambulatoria, la obra social cubrirá el 100% del costo? A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando, a pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor. Es tu luz la que ilumina mi rancho. Yo no puedo ni imaginar